Está grabando. Bueno, gracias. Buenas tardes en la ciudad de Lima, siendo las 3 de la tarde del día 26 de noviembre del año 2024. Se encuentra presente la señora juez María Eugenia Díaz Ledesma, juez superior a cargo del Juzgado Superior de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, a fin de conocer el expediente 4 del año 2022, cuaderno 6, materia de requerimiento de comparecencia con restricciones, caución económica, impedimento de salida y suspensión temporal en el ejercicio del cargo. Investigado Julio César Arrieto Guanci, por la presunta comisión del delito de organización criminal y otros en agravio del Estado. Se deja constancia que esta diligencia está siendo grabada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 361, numeral 2 del Código Procesal Penal y se lleva a cabo mediante el uso del aplicativo Google Meet. A continuación vamos a proceder a la acreditación de los sujetos procesales, comenzando por el Ministerio Público. Buenas tardes, señora magistrada superior y representante de la defensa y todos los conectados a la plataforma virtual. En representación del Ministerio Público, Nuri Marisol Fernández Risco, fiscal adjunta superior de la Fiscalía Superior del Equipo Especial de Fiscales Abocados al Conocimiento del caso Cuellos Blancos del Puerto, con los datos ya registrados en sesiones anteriores. Muchas gracias. Muchas gracias también. Defensa del señor investigado Julio César Arrieto Guanci. Señorita magistrada, muy buenas tardes con la representante del Ministerio Público y demás sujetos procesales. Mi nombre es Jorge Alberto Costa Carhuavilca, con registro del Colegio de Abogados de Lima 59183 y demás datos que obran en sesiones anteriores, señorita magistrada. Muchas gracias. Muchas gracias también. ¿Está conectado el señor Julio César Arrieto Guanci? Sí, señorita magistrada. Sí, adelante. Doctora, buenas tardes. Julio César Arrieto Guanci, con DNI 1070-6707 y demás datos que han sido asignados anteriormente. Muchas gracias también. Muy bien, vamos a instalar la presente sesión de audiencia. Conforme nos habíamos quedado en la sesión anterior, correspondía el día de hoy a la defensa refutar o hacer algún tipo de comentario sobre los elementos de convicción que había terminado de exponer el Ministerio Público. Adelante, doctor. Señorita magistrada, muchas gracias. En esta ocasión, esta defensa, respetuosamente, va a refutar absolutamente todos los cuestionamientos o pedidos en función al principio de oralidad, señorita magistrada, y en función al principio de congruencia procesal, en función al requerimiento escrito de 163 páginas realizada por la representante del Ministerio Público en las sesiones anteriores. La representante del Ministerio Público, primero, solicita en su petitorio, página 1, formulo contra el investigado, en este caso mi patrocinado Julio César Arrieto Guanci. Vamos a uno por uno los requisitos que conforme la Fiscalía ha sustentado en las diversas audiencias. Y voy a empezar con el primer pedido. Requerimiento de comparecencia con restricciones y caución económica contra el investigado Julio César Arrieto Guanci. Señorita magistrada, el 286 del Código Procesal Penal establece cierta clase de pautas para poder imponer a una persona que está siendo investigada y que sobre esta persona recae toda clase de garantías procesales, como es la presunción de inocencia, el debido proceso y sobre todo la participación del investigado en todos los actos de investigación que sean urgentes y necesarios para que se lleve a cabo un debido procedimiento o una debida investigación. Bajo estos alcances, señorita magistrada, la representante del Ministerio Público en esta primera página nos habla y dice: solicito requerimiento de comparecencia con restricciones y caución bajo tres supuestos. Sin embargo, el 287 del Código Procesal Penal nos establece 5 supuestos para que a un investigado se le pueda imponer un mandato de comparecencia con restricción. Entendemos que esto se podría realizar de manera copulativa, es decir, que se establezcan los 5 requisitos que señala el 287, pero el representante del Ministerio Público solicita 3 supuestos. Primero, la obligación que mi patrocinado no se ausente de la localidad en que reside sin expresa autorización del juzgado superior y que el primer día hábil de cada mes, con el fin de dar cuenta de sus actividades, así como concurrir a la autoridad fiscal y judicial las veces que sea citado.
Señorita magistrada, debemos entender esta investigación, que es la carpeta fiscal 07-2022, ¿correcto? Que ha dado inicio a una investigación de carácter fiscal a través de una investigación preliminar, ni siquiera iniciado en el año 2022, se inició en el año 2021. Bajo estos alcances del 2021, 2022 hasta el año 2024, ya han transcurrido aproximadamente 30 meses de investigaciones por parte del Ministerio Público. Al primer requisito o a la primera solicitud planteada de requerimiento de comparecencia para que mi patrocinado no se ausente de la localidad en el cual reside durante estos ya casi 30 meses de investigación que realiza la representante del Ministerio Público, mi patrocinado en algún momento no ha asistido a las diligencias solicitadas por el despacho fiscal. No, señorita magistrada. Segundo, señala Fiscalía la prohibición de comunicarse directo o indirectamente con investigados en procesos conexos, así como con las personas que hayan declarado o vayan a declarar como testigos en esta investigación o en procesos conexos, o con aquellas vinculadas o relacionadas con la investigación de la organización criminal, los cuellos blancos del puerto, y la prohibición de comunicarse con peritos oficiales u otro personal técnico oficial que sea convocado para este proceso penal o procesos conexos. Bajo ese alcance, señorita magistrada, también debemos entender que el 286 señala, para que se aplique una comparecencia de carácter general, el juez tiene que dictar este mandato de comparecencia para todos los casos, según el numeral primero del 286, comparecencia simple. Si el fiscal no solicita prisión preventiva al término del plazo previsto en el 266, y si yo me remito al 266, señorita magistrada, y de manera literal, el 266 habla de una detención judicial en casos de flagrancia. Entonces, en el presente caso, ¿ha existido un hecho de flagrancia delictiva? Primero, no. Segundo, el imputado, mi patrocinado, Julio César Arbieto Guanci, ¿en algún momento ha buscado eludir la acción de la justicia? Tampoco. Y tercero, que ahora Fiscalía dice que como de alguna u otra manera se pueda comunicar con otros investigados vinculados al caso Los Cuellos Blancos del Puerto, y que vamos a tocar ahora en relación al punto número 3 en Romanos, que justamente es el key de este asunto medular, señorita magistrada, es que en este proceso la única persona que está siendo investigada es el señor Julio César Arbieto Guanci. No existe otra persona que sea coimputado en esta investigación. Entonces, ¿cómo se puede solicitar dentro de los presupuestos procesales? Por eso hablaba de la congruencia procesal. Si el 286 me estipula en qué supuestos calzaría la figura de que mi patrocinado quiera eludir la acción de la justicia, primero, que de alguna u otra manera quiera convencer, coordinar o establecer relaciones extraprocesales con algún otro investigado, pero si en este investigado solamente hay una sola persona investigada, entonces, bajo estos alcances, no se podría aplicar lo señalado en el 286 y también lo señalaba en el 287, porque en el 287, cuando se va a solicitar por parte de Fiscalía la comparecencia con restricciones, porque el 286 señala claramente, si a la persona o al investigado dentro de todo proceso penal no se le encuentra en flagrancia, o si es que la Fiscalía a lo largo de una investigación no solicita mandato de prisión preventiva, lo que se le debe imponer es un mandato de comparecencia simple, como en la cual hasta la actualidad mi patrocinado está gozando de esa comparecencia simple. ¿Por qué? Porque todavía goza de la presunción de inocencia. Ahora, la comparecencia con restricciones, que de alguna u otra manera guarda relación con el 287 y el 288, establecen cierta clase de requisitos procesales que se deben cumplir. ¿Cuáles son estos requisitos procesales que se deben cumplir? Primero, que el imputado no asista a ninguna clase de citaciones o diligencias
preliminares. Y es totalmente falso, señorita magistrada, teniendo en consideración porque a lo largo de estos casi 30 meses de investigación, nunca mi patrocinado se ha ausentado de los requerimientos, teniendo en consideración que mi patrocinado vive en la avenida Prolongación, San Francisco Manzana 7K, lote 2A, comité 30, zona nueva, Tablada de Lurín, Villa María del Triunfo, provincia y departamento de Lima. Bajo estos alcances, señorita magistrada, desde el año 2022 que nos apersonamos, que asistimos a las diligencias, a las entrevistas, con cada uno de los fiscales superiores que han estado a cargo de esta clase de investigaciones durante estos 30 meses. Esta defensa ha realizado toda clase de actividades procesales en favor de mi patrocinado de manera presencial, salvo, señorita magistrada, no sé si me permitiría, la señorita fiscal está levantando la mano. Está levantando la mano, quiero saber el motivo. Sí, doctora, dígame. Sí, señora magistrada, disculpe que interrumpa. Estoy escuchando los alegatos del abogado y, bueno, lo que correspondía el día de hoy es que refute, porque entiendo, como se planteó al inicio del debate, que absuelva el primer presupuesto, ¿no?, referido al cúmulo de elementos de convicción que he realizado. Pero de la elocución del abogado estoy escuchando que está cuestionando ya otro presupuesto que aún no he desarrollado yo en la oralización, ¿no?, como es en cuanto al tema del peligro de obstaculización. He escuchado hace un momento también que ha hablado del tema del domicilio. Entonces, le pediría para poder llevar un orden en el debate, ¿no?, porque si no, en todo caso, Fiscalía tendría que culminar con la realización de los demás presupuestos y al final la defensa ya podría rebatirlos, ¿no? Sí, doctora. A ver, en su requerimiento se comienza en el petitorio, que es algo de una manera general, y luego habla de los hechos. Posteriormente se ocupa de los delitos. De allí el tema de los elementos de convicción. En efecto, este es el orden que ha llevado el Ministerio Público. Y como dice la doctora, cuando usted nos dice que ha ido a todas las citaciones, ¿no?, que como que ha cumplido con todo, que se ha personado, incluso de manera presencial, prácticamente sí estaría tocando el tema un poco quizá del peligro procesal o de la obstaculización, cosa que todavía la doctora no ha tocado el tema. Entonces, si la doctora ya expuso los elementos de convicción, y usted al comienzo señaló que iba a refutar cada uno. Entonces, si ya usted ha hecho de una manera general, creo que debería entrar en materia y rebatir, si lo tiene a bien, los elementos de convicción, porque no sé si va a rebatir todos. Señorita magistrada. Cada uno de ellos no sé, porque sí, de repente algunos coincide que existe el elemento de convicción, porque no hay nada que refutar. Doctora, si me permite, netamente, le agradezco netamente la observación, pero entendemos, doctora, que por un respeto y un tema de equidad, yo me estoy haciendo valer en función a un tema de oralidad conforme la representante del Ministerio Público comenzó su oralización. O sea, primero habló del petitorio y yo estoy empezando por el petitorio. No estoy hablando absolutamente nada del petitorio. Doctor, o sea, ella empezó, la doctora, a hablar del petitorio y efectivamente sí empezó a hablar, como le digo, de los hechos, pero usted no está hablando de los hechos. O sea, doctora, es que todavía no empezaron los hechos, por eso estoy hablando página 1. Asiste a las diligencias. No, ese tema creo que... Todavía no lo voy a comentar, doctor, en su respectiva oportunidad, por eso he mencionado. Voy a hablar de cada uno de los presupuestos, porque después voy a hablar de los hechos. Voy a terminar, doctor, porque si hablamos los dos no nos vamos a entender. Que comenzara con los elementos de convicción, porque eso es lo que ha manifestado. Ya usted ha hecho nos ha adelantado algún tipo de reflexión al respecto, nos puede agregar algo más, pero de allí tendría usted que pronunciarse respecto a los elementos de convicción. Termina esa parte, vuelvo a dar el uso de la palabra a la doctora por si tiene una réplica, de ahí una dúplica y ahí seguimos con los demás temas. ¿Bien? Bueno, conforme la explicación, señorita magistrada, en relación a realizada por la judicatura,
justamente esta defensa vamos a cuestionar en función sobre los hechos que son materia de investigación preparatoria formalizada, en este caso página 2, teniendo en consideración que el contexto general de los hechos en materia de investigación versa por lo siguiente. A mi patrocinado se le imputa, conforme dice la página 2, dentro del contexto general de los hechos en materia de investigación, dice que conforme a la disposición número 4 de fecha 27 de abril del año 2023, precisada mediante disposición número 7 de fecha 22 de julio del 2024, se le atribuye al investigado Julio César Arbieto Wansi, en su condición de juez civil titular del Juzgado Civil de Lurín, los hechos que a continuación se detallan. Primero, dice, gestación de la organización criminal denominada Los Cuellos Blancos del Puerto. Al respecto, cabe que en la estructura de la macroorganización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto se puede verificar que está constituido con una macroorganización criminal, la cual en el avance de su estructura, de surgimiento, se encontraba dirigida hacia su conformación como una estructura criminal organizada por redes que contaban con 2 dimensiones, relativas a la cualidad de sus integrantes en el sistema de administración de justicia, y la primera dimensión era integrada por funcionarios y servidores públicos de organismos del sistema de administración de justicia, y la segunda dimensión es integrada por particulares como empresarios, abogados y otras personas que buscaban satisfacer intereses irregulares a expensas del sistema de administración de justicia. Señorita magistrada, página 3 y página 4, que son los elementos de convicción que conforme señala la representante del Ministerio Público y que hace toda una síntesis o ha hecho bastantes observaciones en la finalidad de la macro o supuesta organización criminal, Los Cuellos Blancos del Puerto, ¿no? Que era en función, por ejemplo, en la página 14, dice que el citado macroobjetivo común puede entenderse como un objetivo final que a su vez implicaba la búsqueda y obtención de objetivos específicos, ello puesto en arrogarse la función de organizar el sistema de administración de justicia, implica necesariamente al menos arrogarse 3 funciones estatales específicas. El ejercicio de la función de administrar justicia, B, el ejercicio de la función de administrar el subsistema que da soporte operativo que permite y facilita la tarea de administrar justicia, y C, el ejercicio de la función de seleccionar, nombrar, designar, ascender, evaluar, supervisar y ratificar a quienes materialmente ejercen la función de administrar justicia. Ahora, esas vendrían a ser las finalidades de la supuesta organización criminal. La pregunta es, a mi patrocinado se le está investigando en esta investigación como un presunto autor que forma parte de una organización criminal. La pregunta es, de estas 3 funciones en específico que citó la representante del Ministerio Público en la primera audiencia del 14 de octubre del 2024, ¿se han logrado identificar con alguna documental, con alguna referencia, con alguna documental o con algún elemento de convicción de todo lo que ha podido realizar la representante del Ministerio Público en la primera sesión del 14 de octubre del 2024? ¿Alguna prueba que destaque o desarrolle estas funciones que detalla en la página 14, numeral 27? No, señorita magistrada. ¿Por qué? Porque no se va a lograr probar a través de este requerimiento que efectivamente mi patrocinado forme parte de esta supuesta organización criminal. Página 18, dice elemento número 38 o supuesto número 38. Es en dicho contexto que el juez titular Julio César Arbieto Wansi habría obtenido una especial situación de protección o ventaja de parte del magistrado supremo Inostroza Pariachi como miembro de la organización criminal cuyas actividades involucraban la intromisión en la administración pública y otros sectores vinculados, como es el caso de la organización Los Cuellos Blancos del Puerto. La pregunta es, ¿cuál es esa ventaja o cuál es la especial situación de protección? Porque me puede decir en este considerando 38, página 18, ¿cuál fue esa ventaja? ¿Lo ha señalado? ¿Ha probado en este requerimiento esa ventaja, ese favorecimiento, esa especial situación de protección de parte del ex juez supremo Inostroza Pariachi?
Tampoco, señorita magistrada. Página 19, considerando 41. Señala Fiscalía y que también estamos refutando. Es importante señalar cómo es que el juez hace una pregunta, cómo es que el ex juez supremo habría tomado contacto con el juez civil Arbieto Wansi al respecto. El ex juez supremo César Inostroza, con fecha 25 de junio del año 2021, manifestó lo siguiente: no recuerdo bien quién me lo dio, pero en el Poder Judicial yo he sido juez 35 años y obtener un teléfono celular de cualquier magistrado generalmente es fácil. Tampoco le voy a decir mi fuente, pero no recuerdo cómo conseguí su teléfono, pero lo conseguí. En el supuesto que el señor Julio César Arbieto Wansi forme parte de esta supuesta organización, ¿cómo voy a formar parte de una organización criminal si nadie me conoce, si nadie tenía mi número telefónico, si yo no tengo ninguna coordinación previa al año 2021, al año 2017, al año 2016, al año 2018, que es el tamiz justamente del tiempo de investigación que está realizando la Fiscalía, porque está realizando una investigación ni siquiera del año 2017, fines 2017, diciembre 2017, enero 2018. No, está realizando la integración del supuestamente mi patrocinado en la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto desde el 4 de mayo del 2016. Señorita magistrada, no existe congruencia por una sencilla razón. Si los hechos materia de la presente investigación es por presuntamente formar parte de una organización criminal que fue creada ni siquiera en el 2016-17, sino supuestamente a partir del año 2018. Entonces, si tenemos la declaración y que la señorita fiscal lo ha hecho mención por escrito y lo ha fundamentado, o no, capaz no lo ha fundamentado, pero sí hemos tomado en cuenta ese considerando número 41, si yo formo parte de una organización criminal, pero nadie tiene mi teléfono, nadie sabe cómo ubicarme, nadie sabe cómo contactarme, no formaría parte de una organización criminal. Página 19, considerando 42. Tomando como referencia lo advertido, se teme que el juez supremo César Inostroza habría mostrado un manifiesto interés en el desarrollo del proceso judicial por prescripción adquisitiva de dominio recaído en el expediente 190-2017, seguido ante el Juzgado Civil de Lorín, a cargo del investigado Julio César Arbieto Wansi. La pregunta: ¿cómo se va a probar ese manifiesto interés que señala la Fiscalía? No existe prueba alguna, no lo ha oralizado, tampoco lo ha fundamentado, razón por la cual no existe algo manifiesto. Doctor, no quiero interrumpirlo, pero yo lo he escuchado varias veces hablar de que el Ministerio Público no ha aprobado, pero el Ministerio Público no tiene que aprobar nada en este momento, porque no estamos en un juicio, ¿no? Sí. Lo que ha traído son elementos de convicción que apuntan a, según el Ministerio Público, a una apariencia de que se ha cometido un delito. Pero usted continuamente dice no aprobado porque no tiene que probar en ese momento, ¿no? Entonces quisiera más bien que usemos los términos correctos, ¿no? Doctora, si me permite, la probanza o los elementos de convicción buscan acreditar un supuesto de hecho. Entonces, es la probanza del Ministerio Público acreditar si es que van a concurrir justamente los elementos del 287. Entonces, teniendo en cuenta que no existe alguna documental de probanza para acreditar un hecho, es justamente lo que traigo a colación lo siguiente. Si me está manifestando que mi patrocinado integra una organización criminal y que supuestamente es algo manifiesto, o sea, es algo evidente, es algo que todos podemos notarlo, todos podemos evidenciarlo, no existe documental alguna que pruebe ello. Más aún, si en el propio requerimiento escrito se evidencia que el señor Inostroza Pariachi señala que no lo conoce, y que una tercera persona, de alguna u otra manera, le ha facilitado su número telefónico. Los elementos de comisión están. El Ministerio Público ha expuesto. Viene acá y usted ha escuchado porque usted ha estado presente. Entonces, si simplemente va a decir que no hay, entonces pasaríamos ya a que exponga el segundo presupuesto, ¿no? Porque
Si simplemente dice que no hay, pasaremos en todo caso al otro delito porque son 3, ¿no? Entonces, Señorita magistrada, no sé, como usted dijo que iba a opinar sobre uno por uno, pero me está diciendo que no hay ninguno, entonces pasemos al siguiente. Estoy considerando los argumentos que la propia Fiscalía ha oralizado en esta audiencia, por eso estoy haciendo mención de la audiencia del 14 de octubre. El 14 de octubre lo que estoy señalando y estoy refutando, por un tema de una cuestión de orden, señorita magistrada. No puedo, dejar de lado algo que el Ministerio Público no ha oralizado en su requerimiento escrito y también en la audiencia. Por eso hago mención que en esta audiencia ha señalado justamente estos argumentos. Por eso permítame, doctora, le rogaría que me pueda escuchar para que de alguna u otra manera se pueda entender cuál es nuestra defensa. Nuestra defensa justamente es ese criterio, doctora. Mucho, pero tiene que tratar de centrarse más en el tema porque hasta ahora lo que he escuchado me ha parecido un poquito confuso. Entonces, trate de centrarse bien en el tema que es hablar de los elementos de convicción y, bueno, referirse con los términos correctos, ¿no? Adelante, doctor, lo escuchamos. Gracias, doctora. Bajo estos alcances, señorita magistrada, y reiteramos por parte de esta defensa, los elementos de convicción que Fiscalía ha señalado y ha oralizado en su requerimiento escrito y que de alguna u otra manera, doctora, esta defensa quiere hacer valer para que su judicatura pueda analizar algo en concreto, es que tenemos, por ejemplo, en la página, si me permite, número 25, porque estamos hablando del primer hecho en relación a la supuesta vinculación o integrante de una presunta organización criminal, es en el considerando 58, página 25, dice: además evidencia, dice, las conductas cuyo fin se dirigen al cumplimiento de la finalidad perseguida por la presunta organización criminal, los cuellos blancos del puerto, también se ejemplifica para el caso del investigado Julio César Arrieto Guanci mediante el facilitamiento para realizar actuaciones procesales en el marco de los procesos judiciales a su cargo. Dice, una serie de opciones que permitan subsanar omisiones o irregularidades en la documentación vinculada al expediente 190-2017, ello se grafica en registro de comunicaciones cuyo contenido da cuenta que el investigado, al indicarle al juez supremo que de manera posterior va a llevar a cabo la audiencia de pruebas, le llevo el acta para que lo firme. Ese es un supuesto que hace mención Fiscalía, pero para la integración de esta presunta organización criminal, la representante del Ministerio Público aportó diversos extractos de comunicación y para formar parte de la presunta organización criminal y el hecho o la imputación concreta que a mi patrocinado se le imputa era en relación, como hecho 1, haberse comprometido a expedir una resolución judicial, página 35, favorable en el expediente 190-2017. Como imputación concreta, las circunstancias descritas referidas en la actuación del investigado en su condición de juez a cargo del expediente 190-2017 habrían ocurrido hasta fines del año 2017 y hasta el mes de julio del año 2018, en la cual se expide la resolución sucedido desde el establecimiento de comunicación entre Julio César Arrieto Guanci, que otorga la propiedad del inmueble ubicado en la avenida Honolulu, Manzana J, lote 50, prolongación Hawái, distrito de Lurín. Ahora, bajo ese contexto, señorita magistrada, y conforme también lo oralizado y que también nosotros hemos hecho un descargo justamente de esa audiencia con los primeros elementos de convicción que realiza la representante del Ministerio Público, son dos cosas en particular. La presunta integración a la organización criminal y segundo, es que refutamos que la única prueba de cargo inicial sobre el supuesto ahora segundo delito, que es cohecho, era una comunicación, es solamente una comunicación donde supuestamente se menciona la palabra efectivo, ¿correcto? Que ese es el término que utilizó Fiscalía en la oralización de los cargos imputados contra mi patrocinado. Sin embargo,
conforme se ha podido escuchar también de la locución de la audiencia del 14 de octubre, en ninguna parte o en ningún momento de esos audios o de esas transcripciones de registro de audio número 1 de fecha 12 de enero del 2018, en ninguna parte aparece la palabra efectivo. Solamente existe la palabra testigo, por lo cual no existe ninguna prueba de haberse cometido el delito de cohecho, porque el verbo rector del cohecho de haber solicitado una suma de efectivo o una suma dineraria para favorecer a una tercera persona, ¿no? O beneficiarla a cambio de un supuesto recibo o recepción de dinero. La única prueba que ha citado en la audiencia del 14 de octubre, entonces, es el mérito de la transcripción de la comunicación número 13 de fecha 22 de enero del 2018 a horas 10.29.52, obrante a folios 385, según la hipótesis de fiscalía, es que el señor César Inostroza habría señalado que tenía un problema de no ubicar el efectivo, que ese es el hecho en concreto, materia de investigación. Pero como ya lo hemos mencionado, no guarda relación en lo absoluto con el tema del efectivo. Ahora, es en efecto que no solamente mi patrocinado, también sino esta defensa, concurrimos al despacho fiscal con fecha 12 de septiembre del 2024 a la citación de la Fiscalía para la entrega de la copia espejo de los audios que habrían dado mérito a la presente investigación, en compañía de un perito, en este caso el perito ingeniero Jimmy Francisco Girón Montúfar, con registro CIP 247710, perito de análisis digital forense, en la cual él hace una conclusión que también le corrimos traslado al Ministerio Público y también hemos presentado el descargo a su judicatura, haciendo la siguiente conclusión el perito correspondiente, refutando los cargos señalados por la representante del Ministerio Público conforme a la descripción de la transcripción. Y este perito de parte, presentado por esta defensa y también presentado a su judicatura, extrae una conclusión concreta. ¿Qué dice? Dice que el 1/22 del 2018, número AD 10.26.51.727.1, que ha sido entregado por la representante del Ministerio Público el 12 de septiembre del 2024, ha sido objeto de análisis y transcripción, demostrando con certeza que la pronunciación transcrita se escucha claramente la frase: sí hay un problema, no ubico a los testigos. Mientras tanto, la información transcrita y analizada en la imagen 04 se ha observado la frase: si hay un problema, no ubico el efectivo. Lo que demostraría, basado al principio criminalístico de certeza y a la reconstrucción del fenómeno de los hechos, existe un error de transcripción muy grave y manipulado en las palabras testigos con efectivo, demostrando científicamente que cambia todo el contexto de una frase completa de error. Esa ya es la conclusión que realiza justamente el perito de parte. Ahora, en relación al anteriormente explicado o vertido, señalado por parte de esta defensa, podemos concluir en forma certera, fehaciente y categórica que no existen indicios, no existen especulaciones, ni puede existir subjetividades como hace el Ministerio Público, porque no existe alguna documental o algún elemento de convicción que genere convicción en relación al presunto hecho ilícito de cohecho. ¿Por qué? Porque no existe prueba alguna en la cual mi patrocinado haya recibido o dentro de las documentales o fundados elementos de convicción, como quiera llamarlo el representante del Ministerio Público. Estos elementos de convicción no van a poder dilucidar la presunción de inocencia en relación al delito imputado de cohecho. Ahora, de otro lado, señorita magistrada, en función al hecho de la integración de la organización criminal y también del delito de cohecho. También se habló en esa audiencia, señorita magistrada, que siempre se habla de la palabra efectivo, sino la palabra testigo, y el Ministerio Público ahora hace una teoría que mi patrocinado se ha beneficiado
o en algún momento se benefició como integrante de esta presunta organización criminal de haber sido designado como juez contralor del órgano de control de la magistratura, ODECMA Lima Sur, en adición a las funciones que él desempeñaba como juez civil del Lurín. Entonces, dice que ahora el hecho es que presuntamente otro juez, en este caso un juez superior, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur en los periodos 2017 y 2018, supuestamente lo habría designado. Hecho que es totalmente falso. ¿Por qué? Porque también hemos adjuntado como documental que los cargos de jueces contralores en el órgano de control de la magistratura o órganos desconcentrados de control de la magistratura de cada distrito judicial no es seleccionado por el presidente de la Corte, sino es seleccionado por la jefa distrital de cada Corte de Justicia a nivel nacional. Y en este caso, la persona que designó a mi patrocinado como integrante de la ODECMA Lima Sur no fue el señor Marcos Serna Bazán, sino fue la magistrada superior María Esther Felices Mendoza. ¿Y cómo fue el nombramiento de mi patrocinado? Se juntan los jueces superiores titulares a través de un consejo ejecutivo distrital y estos jueces titulares superiores designan a los miembros o contralores, que en este caso vendrían a ser a través de la sala plena, la designación de los magistrados titulares para que sean los encargados de formar parte del órgano de control de la magistratura. Por eso, señalar de manera errada que él obtuvo un beneficio, porque ahora tenemos a una persona llamada Marcos Serna Bazán, expresidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur en el periodo 2017-2018, que dice que también forma parte de la presunta organización criminal, razón por la cual que es una tesis totalmente equivocada. Ahora, y si mi patrocinado se hubiese o todavía mantendría un beneficio por parte de esta presunta organización criminal, es totalmente falso. ¿Por qué? Porque en el periodo del año 2021 y 22, la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, en la cual fue la magistrada Emperatriz Tello Timoteo y la magistrada Hilda Cecilia Piedra Rojas, como jefa de la Corte Superior de la ODECMA de Lima Sur, con el Consejo Distrital, también lo ratifican en el cargo. También lo ratifican en el cargo ya otra magistrada superior. Ni siquiera la magistrada Felices Mendoza, sino también ahora la magistrada Hilda Cecilia Piedra Rojas. Entonces, si yo solamente integro una organización criminal, ¿cuál vendría a ser todavía la cadena de enlace o la vinculación directa con esta presunta organización? Si es que dentro de los fundados o graves elementos de convicción que hace señalar la Fiscalía, no existe una prueba que vincule o algún elemento de convicción que vincule a la presunta organización criminal creada o integrada por el señor César Inostroza Pariachi. Ahora, debemos entender que tampoco existe una vinculación directa como operador de justicia, en este caso del señor Julio César Arrieto Guanci, en el año 2016, cuando fue nombrado por la anterior Consejo Nacional de la Magistratura, porque ahora Fiscalía dice que en todo caso, si él se ha beneficiado al integrar el órgano de control de la magistratura o de la ODECMA de Lima Sur, entonces capaz en su momento, en el 2016, él también pudo haber sido ayudado por esta presunta organización criminal, razón por la cual la Junta Nacional de Justicia ha emitido un informe en el cual mi patrocinado en el año 2023 pasó una revisión posterior, que todos los magistrados, una vez cumplidos los 7 años que gozan del periodo de ratificación de magistrados, y en este caso la actual Junta Nacional de Justicia, emitió un informe de revisión posterior de mi patrocinado, evidenciándose que su nombramiento del año 2016 fue realizado conforme a ley. No existió intromisión, no existió un beneficio particular, y más bien él aprobó el examen y pasó todas las etapas correspondientes de elección como magistrado titular.
Bajo estos alcances, el actual presidente de la Junta Nacional de Justicia, el señor Antonio de la Asa Barrantes, ha opinado, por ejemplo, en este informe de la Junta Nacional de Justicia, que no existe ni existió ninguna clase de irregularidad en el proceso de selección y nombramiento del señor Julio César Arbieto Wansi como magistrado titular del Juzgado Civil de Lurín. Y concluyó ese informe de la presidencia archivándose en forma definitiva esta investigación posterior del nombramiento. Razón por la cual también se acredita o no existe prueba alguna en el cual mi patrocinado sea beneficiado de esta presunta organización criminal o del ex juez supremo César Inostroza Pariachi. Ahora, también guarda relación dentro de este esquema donde hace la imputación concreta la representante del Ministerio Público y señala que en todo caso dice que existe una persona denominado Sally Coveñas Luna, habría sido la especialista legal a cargo del caso de la hermana y cuñado del señor César Inostroza Pariachi, y que pese a que dicho despacho judicial, a pesar de que el despacho fiscal en la actualidad tiene el original del expediente judicial 190-2017. Entonces, si este fuese un hecho continuado, donde aún mi patrocinado sigue beneficiando a la hermana del señor César Inostroza Pariachi, es totalmente falso porque el expediente original 190-2017 se encuentra en poder de la representante del Ministerio Público y eso está totalmente acreditado porque el especialista legal Sally Coveñas Luna, que estuvo a cargo en ese momento, ¿no? De alguna u otra manera transcribió cada uno de las actas correspondientes y fue remitido en su total original de dicho expediente. Ahora, en relación a la especulación que también realiza Fiscalía y que tampoco existe alguna documental que pruebe ello, no existe algún elemento de convicción que acredite algún ofrecimiento o un posible ascenso al señor Julio César Arbieto Wansi como algún juez superior provisional. No existe. ¿Por qué? Porque desde el 26 de julio del año 2026, ¿no? Siempre ha cumplido sus labores como juez titular civil de Lurín. Pero a la vez, paralelamente a sus funciones o en adición a sus funciones de juez civil, integraba la ODECMA de Lima Sur. Entonces, para ascender a un cargo superior como juez titular o como juez superior provisional, en un primer momento, si hubiese existido ese ofrecimiento, primero tienen que transcurrir 5 años como juez titular para que pueda ser promovido o ascendido. Él nunca ha podido ser ascendido de manera directa, es decir, lo nombran en el 2016 y en el año 2017 pasa a ser juez superior. No. No va a existir ninguna documental, señorita magistrada, que acredite que efectivamente a él se le haya ofrecido o se le haya querido promover como juez superior en lo civil. Asimismo, señorita magistrada, en relación a las supuestas comunicaciones que sustentan, en este caso, el temor, dice el Fiscalía en sus argumentos, el temor, la referencia, ¿no? La obediencia que en algún momento haya podido tener mi patrocinado contra el señor ex juez supremo César Inostroza Pariachi. En la audiencia, lo único que se ha podido leer es que se le ha podido decir al señor juez supremo, señor juez supremo. No existe ninguna de las comunicaciones o de los elementos de convicción que permitan establecer familiaridad, amistad, referencia o de alguna u otra manera intimidación, temor. No existe en ninguna de las comunicaciones. Razón por la cual, señorita magistrada, siempre en todas las comunicaciones que han sido leídas en la audiencia del 14 de octubre del año 2024,
en todas las comunicaciones mi patrocinado se refiere al ex juez supremo como señor doctor. Señor doctor. En ningún momento habla de manera coloquial, amical o de alguna otra manera con una familiaridad dentro de esta comunicación. Y de las escuchas y las transcripciones solamente se podría inferir que mi patrocinado habría cometido, de ser el caso, ninguna clase de acto ilícito, porque de ninguna comunicación existe el verbo rector, suma de dinero, ofrecimiento, beneficio particular o encargo a través de un beneficio propio para el magistrado Julio César Arrieto Guanci. Bajo estos alcances, señorita magistrada, voy a finalizar esta primera etapa o esta primera sesión de la audiencia y voy a continuar con los argumentos teniendo en consideración lo señalado por otro magistrado, en este caso el doctor Chávez Tamariz, en la casación 2637-2023 de la Corte Penal Nacional de fecha 2 de octubre del 2024 y que también de alguna u otra manera ha intervenido el juez supremo, César San Martín Castro con la ley 32.108. Entonces, no podemos integrar una organización criminal siempre y cuando esta sea integrada por 3 o más personas. Y en esta investigación en particular, solamente se le está imputando a mi patrocinado integrar presuntamente una organización criminal. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta presunta organización criminal? Según la tesis de la Fiscalía, enumeró 3 supuestos. Pero con esta nueva ley, y que la Corte Suprema también ya lo ha podido desarrollar, esta ley de crimen organizado, ¿no? Señala lo siguiente. Las organizaciones criminales, de alguna u otra manera, buscan cometer delitos graves. Delitos graves. A mi patrocinado, ¿qué se le está imputando? 3 delitos por 3 hechos, ¿correcto? Presuntamente integrar una organización criminal, cohecho y falsedad ideológica. Si hablamos de falsedad ideológica, es un delito que está próximamente a prescribir. Entonces, no sería un delito grave. Cohecho tampoco es un delito grave. Y integrar una presunta organización criminal es siempre y cuando logramos identificar cuáles son esos delitos graves que han sido cometidos por los integrantes de esta presunta organización criminal. Entonces, bajo estos alcances, decir que esta investigación está imputado 2, 3 o más personas es totalmente falso, porque solamente hay una sola persona investigada. Entonces, debemos entender que el artículo 317 del Código Penal, modificado por la ley 32.108, ¿no?, establece que solamente se puede incluir a una persona como integrante de una organización criminal, ¿no?, si primero se comprendió en el delito a los que organicen, constituyan o integren una organización criminal con una agravante específica, cuando se trata de líderes, jefes, financistas o dirigentes de la organización. Segundo, con la consolidación de una compleja estructura desarrollada. No hablamos de una compleja estructura desarrollada, señorita magistrada. A lo largo de esta investigación y conforme a los elementos de convicción desarrollados por la representante del Ministerio Público, debemos entender que no me ha desarrollado, dentro de la imputación que realiza una imputación concreta y necesaria, no me ha desarrollado cuál es el rol que cumplía. Dice que era un operador. ¿Operador de qué? ¿Operador para realizar diversos delitos? No. ¿Conocía de varios eventos delictivos? Tampoco, señorita magistrada. Por ende, no existe esta integración como tal a una organización criminal porque nunca integró y nunca desarrolló un rol como tal, como integrante de una presunta organización criminal. Y segundo, que efectivamente los delitos que a él se le imputan no son de gravedad. No se debe tomar en consideración justamente estos alcances. Bajo este criterio, señorita magistrada, debemos entender que la Corte Suprema, en el expediente que he hecho mención hace muy poco, no, ya se ha logrado establecer que
para acreditar o vincular a la presunta organización criminal, ¿qué se tiene que reflejar dentro de la imputación concreta? Responsabilidad de tareas, ¿no? Consistencia de la presuntamente organización criminal, si ya sabemos que esta organización criminal no existe dentro de la realidad, en la actualidad no existe, y que efectivamente sea una organización estable. Ya no es una organización estable, porque la gran mayoría de los investigados en otros procesos ya no forman parte del aparato judicial. En consecuencia, mi patrocinado no podría ser incluido o imputado como integrante de una organización criminal que en la actualidad ya no funciona o no opera. Bajo estos alcances, señorita magistrada, la narrativa que nosotros hemos planteado por el primer hecho de la audiencia del 18 de octubre, lo estoy culminando en este momento y voy a refutar ahora lo de la audiencia señalada, si me permite. A ver, vamos a hacer un pequeño break de 5 minutos y luego va a continuar, ¿bien? Perfecto. Bien, vamos a continuar con la diligencia. Hasta las 4:30 más o menos. Bien, adelante. Señorita magistrada, gracias. Voy a empezar ahora a refutar los argumentos oralizados por la representante del Ministerio Público en la continuación de la audiencia ahora del 24 de octubre del 2024. Quiero de alguna u otra manera seguir manteniendo ese orden, señorita magistrada, si me permite, por favor, rogándole que voy a realizar primero el descargo por los hechos que en un primer momento realizó la representante del Ministerio Público, y en la parte ya final de esa argumentación, o sería ya en la otra sesión, voy a desvincular cada uno de los elementos de convicción que también ya ha realizado la representante del Ministerio Público. Para no redundar y de alguna u otra manera comentar o empezar con mi alocución, debemos entender lo siguiente. El 24 de octubre del 2024, ¿no?, ya la representante del Ministerio Público me habló del hecho 1 y me habló del hecho 2. Hecho 1, integrante presuntamente de una organización criminal. Hecho 2, cohecho, ¿no? Y hecho 3, que vendría a ser el delito de falsificación de documentos. Ahora, bajo estos alcances, señorita magistrada, debemos entender lo siguiente. El Ministerio Público en el hecho 3 nos narra de manera específica una situación en particular. Nos habla de un hecho realizado el 22 de enero del año 2018. Nos hablan del acta de otorgamiento de poder fechado justamente en la fecha antes mencionada. Y que supuestamente sería falsa, ¿por qué? Porque debido a la hora consignada era 12 meridiano, y mientras que el escrito respectivo solicitando dicho poder por acta ingresó a las 16:08 del mismo día. La numeración es 12 a 16, ¿correcto? Puede ser un error material, que eso de alguna u otra manera no implica, no beneficia, no favorece, o de alguna u otra manera no perjudicaría a ninguna de las partes procesales de ese proceso judicial. Sin embargo, no se ha considerado en este argumento que plantea Fiscalía que la señorita Alison Coveñas Luna nunca fue especialista, nunca fue secretaria, sino que fue la asistente del juez, ya confirmado mediante una declaración jurada obrante en autos, porque también obra en autos, señorita magistrada, que la hora consignada fue un simple error material, y no lo dice mi patrocinado, lo dice justamente ese asistente del juez, donde se obvió corregir ese dato del horario. Eran las 16:08 y se consignó las 12:08. Ahora, al momento de redactarse ese documento, ¿no?, dicha acta de otorgamiento de poder que corre glosada en el proceso judicial 190-2017, ¿no?, que obviamente es totalmente válida porque surtió sus efectos jurídicos, el expediente judicial fue elevado en consulta a una instancia superior, ¿no? La instancia superior ya emitió un pronunciamiento y todavía opinó que el magistrado, en este caso Julio César Rabieto Guanci, se había demorado mucho en resolver justamente ese expediente judicial, y que una instancia superior, cuando se elevó en consulta ese expediente, todavía le manifestó y le dijeron que tendrían que resolver porque ese expediente ya se había dilatado
más allá de lo permitido conforme al Código Procesal Civil. Entonces, señorita magistrada, debemos entender que también la OCMA, ante la OCMA, mi patrocinado, acreditó en su respectiva oportunidad, ante dicho control disciplinario que realiza la OCMA, ¿no?, que el 11 de diciembre del año 2020 se expresaron absolutamente cada uno de estos errores materiales, y en el cual la señorita Coveñas Luna se ratificó en presencia de la representante del Ministerio Público que nunca existió ninguna clase de irregularidades o ninguna clase de obligación o intromisión de parte del magistrado Julio César Arrieto Guancy. Él no la obligó a que de alguna u otra manera consigne una fecha diferente a la cual era la hora meridiana correspondiente. Razón por la cual no se puede hablar de una supuesta falsificación, porque el acto jurídico que se iba a realizar en ese momento era un poder por acta. El poder por acta que lo tiene que hacer el especialista judicial, o en este caso la asistente del juez correspondiente. También debemos entender y debemos acreditar, y que efectivamente también lo hemos observado con las documentales que hemos presentado ante su judicatura, señorita magistrada, que no se ha podido sustentar en algún momento porque tampoco ha valorado los informes emitidos por los jueces contralores de la OCMA. Los jueces contralores de la OCMA, ¿no?, como son el informe de la señora Nelly Pinto Alcarraz de fecha 30 de diciembre del año 2021 y el informe de la señora Carmen Leiva de la fecha 8 de diciembre del 2022, donde ninguna de ambas magistradas señalan que se ha conservado la referencia del otorgamiento del poder por acta de fecha 22 de enero del 2018 como un presunto acto irregular de parte del magistrado titular, en este caso de mi patrocinado, y del asistente del juez correspondiente, Sally Coveñas. Entonces, si administrativamente ya se ha pronunciado la autoridad correspondiente por la falta o de alguna u otra manera irregularidad funcional, y se ha pronunciado que no existió ninguna clase de irregularidad funcional, ¿de qué falsificación de documentos estamos hablando si solamente hubo o existió un presunto error material? Ahora, Fiscalía en esta audiencia también señaló respecto al libro de atención de entrevistas del público del juzgado, y señaló lo siguiente: que el día 22 de enero del 2018, se encontraba registrada la entrevista en despacho judicial del señor Álvaro Rojas Hidalgo, y no la visita o entrevista del señor Félix Yokokura Higa para dicha diligencia de poder. Entonces, debemos entender que en este caso la única explicación, ¿no?, es que el juzgado civil a cargo de mi patrocinado es un juzgado civil tradicional. ¿En qué sentido? Como lo es en la actualidad un juzgado tradicional en lo civil. Existe un horario de atención por parte de los magistrados. ¿Cuál es ese horario de atención de los magistrados? De 8:15 de la mañana a 9:15 de la mañana. Y por las tardes de 4 de la tarde a 4:45 de la tarde. Razón por la cual ese registro o esa atención, ¿no?, es ante cualquier urgencia o cualquier necesidad impostergable que efectivamente pueden tener los litigantes o los abogados para asistir a presentar algún reclamo, alguna observación o algún requerimiento de la falta de proveído de los escritos que cualquier abogado puede presentar. Asimismo, que el señor abogado Yokokura, ¿no?, el abogado del señor Yokokura, en este caso el letrado Rojas Hidalgo, ¿no?, en ejercicio de tu derecho de defensa, ha señalado efectivamente que en ningún momento, ¿no?, se le ha favorecido o de alguna u otra manera se ha alterado, se ha modificado el contenido de dicha acta, materia de cuestionamiento por parte de la Fiscalía. Ahora, si analizamos la fecha del acta del 22 de enero del 2018, también tenemos que analizar ahora el acta que también la señorita fiscal también hizo mención en esa audiencia, la acta de fecha 15 de enero del 2018, que es el acta de audiencia, y que en dicha acta habría sido entregada en forma personal supuestamente al señor César Hinojosa Pariachi, el mismo día 15 de enero del 2018. Pero debemos aclarar lo siguiente: ¿cómo es que el Ministerio Público, en este caso vamos a hacer la siguiente pregunta, cómo es que el Ministerio Público puede asegurar,
porque lo ha señalado en esa audiencia de esa fecha, ¿no? Que hubo una reunión para entregarle dicha acta al ex magistrado supremo. No existe documental alguna que prueba o elemento de convicción alguno que pruebe que efectivamente se le hayan podido entregar a la mano de manera directa a dicho ex magistrado supremo. ¿Por qué, señorita magistrada? Porque el acta de audiencia de pruebas, ¿no? Es un acto jurídico procesal válido y que de alguna u otra manera fue realizada el 15 de enero del 2018. Y en dicha acta, ¿quiénes suscriben dicha acta? Suscribe el magistrado titular, Julio César Arbieto Guanza, ¿no? La señorita Coveñas Luna, la firma autenticada del señor Yokokura Iga, con su huella digital, y la firma de su abogado defensor, Rojas Hidalgo. Y que también a ello se suma la firma y la huella, en este caso, de la curadora procesal, la doctora Violeta Salazar Mendoza, con DNI 088-81990. Entonces, bajo estos alcances, señorita magistrada, esa documental ahora, ya no acta de poder por acta, sino el acta de audiencia de pruebas, tampoco fue modificada, tampoco fue alterada y tampoco buscó generar un beneficio en particular a uno de los sujetos procesales. Entonces, debemos entender lo siguiente, que en el hecho 3 no existe, teniendo en cuenta el principio de objetividad y debido proceso, que efectivamente exista alguna documental que vincule el hecho 3 con una conducta ilícita supuestamente desplegada por mi patrocinado. Razón por la cual mi patrocinado no adulteró el acta, no suscribió de manera errónea el acta, ni la llenó a puño y letra tampoco, porque esa no es una labor de un juez. Para eso tiene un asistente judicial, para ello tiene un secretario judicial que realiza esa labor de encargatura de asistir justamente a un magistrado para la debida diligencia de cada una de las actuaciones procesales. Ahora, debemos entender ahora que la representante del Ministerio Público hace mención, como dentro de los elementos de convicción del hecho 3, que efectivamente dice que mi patrocinado, como ya trabaja dentro de la institución desde el año 1999, es decir, desde el 1 de junio del 99, ¿no? Dice que por esa razón puede integrar la organización criminal, ha podido cometer un acto de corrupción de funcionarios o ha podido adulterar cierta clase de documentos procesales. No, señorita magistrada, porque es totalmente falso por una sencilla razón. Conforme a las documentales que nosotros también presentamos en este escrito que hacemos ahora de manera oral, señorita magistrada, hemos acreditado el reporte de la OCMA, ya del órgano de control de la magistratura del Poder Judicial. Y en esta resolución o en este documento u oficio, ¿no? ¿Qué se revela? Que desde el año 2016 hasta el año 2024, es decir, hasta la fecha, mi patrocinado como juez civil del Lurín no cuenta ni con sanción disciplinaria ni con algún apercibimiento, multa o sanción correspondiente. Es en ese sentido que no se podría hablar de una función judicial de manera irregular que éste pueda tener o que de alguna u otra manera haya actuado con dolo para falsificar, adulterar el contenido de un acto procesal como vendría a ser un poder por acto. Razón por la cual, señorita magistrada, debemos entender que en este caso no existe ninguna clase de proceso judicial de carácter administrativo que de alguna u otra manera permita establecer o vincular que presuntamente mi patrocinado haya cometido un delito como el de falsedad ideológica. Asimismo, debemos entender que la Sala Civil de Villa María del Triunfo ha valorado netamente ambas documentales, el poder por acta y también el acta de audiencia única, audiencia de pruebas única, en la cual ha valorado como medios de prueba las declaraciones testimoniales de los 3 testigos que habían prestado su testimonio en el proceso, netamente el proceso administrativo, pero evita precisar y desconocer que dicho colegiado ha aplicado correctamente el sistema de valoración probatoria en el proceso civil. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente cada uno de estos elementos de prueba o medios de prueba han generado convicción para que tanto en primera instancia como en segunda instancia se pronuncien de manera favorable en ese proceso judicial civil de prescripción adquisitiva. Razón por la cual esta Sala Civil de Villa María del Triunfo concluye lo siguiente. Dice: en ese contexto, en atención a la pretensión
postulada se advierte que los demandantes Félix Javier Yococura Higa y Edith Rosalinda Inostroza Pariachi refieren que adquirieron mediante minuta de compra-venta de fecha 19 de enero del 2007 los derechos y acciones del inmueble por parte de sus anteriores propietarios Iván Nelson Salazar Febres y Elba Adela Ruiz de Castillo Andrade. Razón por la cual, si una instancia superior, civil, mayor jerarquía, mayor rango jerárquico, ha analizado este proceso civil y no ha evidenciado ninguna clase de irregularidad en la actuación probatoria de dicho proceso civil, donde en el cual no se evidencia que efectivamente se haya generado algún perjuicio a alguno de los sujetos procesales, es en ese sentido, señorita magistrada, que no podríamos hablar de un delito de falsedad ideológica. Asimismo, también debemos entender lo siguiente. Fiscalía hace mención a las dos diligencias que está haciendo cuestionamiento para el tercer hecho o el delito de falsedad ideológica. Nos habla de la audiencia del 15 de enero y del 23 de enero del 2018. Sin embargo, Fiscalía omite en citar que en ambas diligencias no se pudo realizar la diligencia de inspección ocular pese a la concurrencia de las partes. Nunca se llevó a cabo la diligencia pese a la participación de las partes. ¿Por qué? Porque cuando la parte demandante no había pagado el arancel judicial por diligencia a realizarse fuera del local del juzgado. Esta observación lo realizó mi patrocinado Julio César Arrieta Huansi. En ese sentido, fue diligente. Es un juez que de alguna u otra manera fue diligente antes de tomar una decisión judicial. Evidenció cada uno de los actos procesales con la finalidad que estos no puedan vulnerar cierta clase de derechos o principios de carácter procesal. Asimismo, señorita magistrada, debemos entender que frente a esta situación irregular se le aperturó un proceso judicial, ¿no? Se le aperturó un proceso judicial por parte de la OMA, mi patrocinado, en el cual se le suspendió en el ejercicio de sus funciones por el lapso de 6 meses sin goce de remuneraciones como consecuencia del procedimiento administrativo sancionador que guarda relación con los hechos materia de la presente investigación. ¿Eso qué quiere decir? Que él ya fue suspendido en sus funciones para que un órgano contralor, en este caso la OMA, pueda evidenciar que efectivamente él haya cometido alguna clase de irregularidad, ¿no? Sin embargo, también debemos señalar lo siguiente. Cabe precisar que mi patrocinado, cuando retomó sus funciones, después de la medida de suspensión, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, en el periodo del año 2021 y 2022, la doctora juez superior Emperatriz Tello Timoteo, lo reincorporó a mi patrocinado en sus funciones como juez especializado en lo civil y también lo reincorporó de manera activa para que pueda ejercer sus labores como contralor ante la ODECMA de Lima Sur. Es en ese sentido que si otros magistrados evidencian que mi patrocinado es una persona proba, que cumpla con sus labores de manera judicial, de manera diligente, y que efectivamente cumple con todas las prerrogativas para ser propuesto dentro de los órganos contralores del órgano de control de la magistratura, ahora órgano de control de la magistratura, debemos entender que efectivamente él no es una persona proclive a cometer ninguna clase de actos ilícitos. Ahora, traemos a colación algo que también la señorita fiscal también mencionó en esta audiencia de esa fecha. Dice que el señor Julio César Arrieta Huansi con su defensa utilizan argucias o estrategias procesales con la finalidad de poder obstruir la labor de investigación. No existe documental que pruebe ello. ¿Por qué? Porque es el derecho de defensa que le asiste a cada uno de los seres humanos en nuestro país. Y nuestra Constitución y el Tribunal Constitucional ha señalado, cuando existe una sanción o una medida que cause algún perjuicio de carácter constitucional, ya sea en el plazo razonable de una de una investigación administrativa o la indebida motivación de una resolución administrativa, yo puedo recurrir ante la justicia constitucional para hacer valer mis derechos conforme a los derechos constitucionales que se me puedan vulnerar. Bajo estos alcances, señorita magistrada, esta defensa y mi patrocinado interpuso una acción de amparo ante el segundo juzgado constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Este segundo juzgado constitucional
de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada nuestra demanda de amparo. ¿Por qué? Porque la resolución administrativa realizada por la OCMA vulneró el plazo razonable de investigación, es decir, la prescripción de la acción de investigación, y segundo, que fue una resolución que no fue debidamente motivada, vulnerando justamente el debido procedimiento administrativo sancionador. Bajo estos alcances, la señorita fiscal en dicha audiencia dice, es que han tenido que llevar el proceso hasta la vía constitucional, es decir, hasta el Tribunal Constitucional, buscando frenar o sancionar o de alguna u otra manera eludir la acción de la justicia. No, estamos haciendo o ejerciendo de manera ideal nuestro derecho de defensa, como es a través de una vía constitucional, como un proceso de amparo. Ese proceso judicial de amparo está pendiente de resolver ante el Tribunal Constitucional, y que también la señorita fiscal ya pidió informe al Tribunal Constitucional, ya ha corrido informe también a los órganos que han resuelto este expediente judicial. En primera instancia obtuvimos una resolución judicial favorable, fundada nuestra demanda de amparo, prescrita en la acción netamente administrativa sancionadora. Y en segunda instancia se declaró infundada, se revocó, y por eso hemos recurrido ante el Tribunal Constitucional. Estas acciones de defensa no implican más allá un ejercicio libre de protección del derecho de defensa que tiene cualquier ser humano. Bajo estos alcances, señorita magistrada, también debemos entender que el día 12 de septiembre del 2024, sí es cierto que asistimos ante el despacho fiscal, sí nos apersonamos con un perito de parte para poder recabar justamente unos CDs de las escuchas que han sido expresadas de manera extensa a lo largo de estas diversas audiencias. Pero nosotros, en ánimos de un principio de buena fe procesal, en ningún momento hemos cuestionado la labor fiscal. Tampoco hemos señalado que la señorita fiscal nos ha entregado documentos incompletos o inconclusos, porque no existe alguna acta que señale ello. Lo único que hemos hecho mención es, si a nosotros nos entregan un CD que ha sido copiado en presencia de la señorita fiscal, en presencia de mi patrocinado y en presencia de esta defensa y de nuestro perito, y nos dicen que nos entregan 25 audios o 25 copias de copia espejo de audios, pero cuando leemos el CD por el técnico especializado, en este caso por el perito técnico especializado, solamente se encuentran 21 copias de audio. Eso es lo que hemos hecho mención. Y eso no es obstruir la justicia, eso no es quebrantar la buena fe procesal, eso no es vulnerar algún principio de carácter procesal, sino con mayor razón estamos poniendo en conocimiento. Señorita fiscal, hemos recabado en la audiencia del 12 de septiembre, el CD hemos escuchado en extenso todos los audios, pero hemos encontrado 21 audios, no 25. Y ahora la fiscalía en esta audiencia del mes de octubre nos señala y nos dice, no, es que la defensa busca de alguna u otra manera obstruir la labor de investigación, y eso es totalmente falso por parte de este abogado y también de mi patrocinado. Asimismo, la señorita fiscal ha solicitado el registro de las remuneraciones mensuales ante el órgano del Poder Judicial, en este caso del Poder Judicial, donde también se ha solicitado el levantamiento del secreto bancario o de las informaciones bancarias que pueda tener mi patrocinado Julio César Barrieto Guanza, de los cuales la señorita fiscal ha adjuntado, y nosotros como defensa también hemos adjuntado para coadyuvar y contradecir los argumentos de la fiscalía, en la cual mi patrocinado tiene en la actualidad 3 préstamos bancarios y se le descuenta de su remuneración de los siguientes bancos: un préstamo del Banco BBU Continental, un préstamo del Banco GNB y un préstamo del Banco de la Nación. Lo que con este escrito y con estas documentales que hemos presentado, señorita magistrada, queda claro que mi patrocinado no busca eludir la acción de la justicia, tampoco piensa fugarse del país, porque en realidad tiene obligaciones que pagar, que cumplir netamente en nuestro país, y que asimismo también debemos entender que mi patrocinado desde el año 1999 labora para una institución en la cual ha prestado servicios para el Estado,
que en este caso vendría a ser el Poder Judicial. Él se ha desempeñado como secretario judicial, como especialista judicial, como secretario judicial, como asistente de juez y como juez titular en lo civil, siempre desempeñándose en el tema civil. Razón por la cual la señorita magistrada también en esta audiencia reiteró el tema de la señorita Sally Coveñas, en la cual señala cuál era el cargo que ocupaba en el momento de la elaboración de las actas. Ella era asistente de juez, que es distinto a un especialista judicial. Un especialista judicial es el que puede proyectar alguna clase de resolución judicial. El asistente del juez es la que atiende netamente las actuaciones dentro del despacho judicial en función a cada una de las audiencias. Es en ese sentido, señorita magistrada, debemos entender que mi patrocinado también se hizo mención en esta audiencia que él forma parte o integraría la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto por el sencillo hecho que fue citado el día 29 de octubre a las 3 de la tarde ante la Fiscalía Suprema Anticorrupción para que rinda una declaración como testigo en un proceso judicial contra otro magistrado. Ser testigo dentro de un proceso judicial no implica una atribución de responsabilidades penales. Es en ese sentido que decir que como una persona es citado como testigo, entonces posiblemente puede ser integrante de una organización criminal. Y eso es algo que nosotros estamos refutando de manera categórica, señorita magistrada. Así mismo. Tenemos ahí. Ya. Vamos a continuar el día 2 de diciembre a las 3:30 de la tarde. Bien, quedó clara la fecha. 2 de diciembre, 3:30 de la tarde. Señora magistrada. Conforme, señorita magistrada. Concluye esta presente diligencia y cerramos el audio siendo las 4 de la tarde con 23 minutos. Muy buenas tardes a todos. Gracias, señorita magistrada. Buenas tardes, señora magistrada. Buenas tardes, señorita magistrada. Hasta luego.